Okay, good morning, dear students. How are you today, guys? Bueno, mis chicos y chicas, vamos a comenzar. Déjenme cierro acá. Quedo pensando. Ok. Bueno, em, bueno, para comenzar, recordemos que ya hoy comenzamos como tal nuestro segundo corte. ¿Listo? El segundo corte se comprende de otras 4 guías. ¿Listo? Cuando se envíe la guía, perdón, cuando se envíe la guía 8, eh, se les va a dar también una definitiva. Recordemos que estas definitivas, tanto del corte 1 como del corte 2, se las da su directora. eh, y que luego se va a hacer un promedio entre la nota definitiva del corte 1 y la nota del corte 2. ¿Listo? Y de ahí como tal se saca su nota final. Bien, entonces en caso de que les haya ido mal en el primer corte, todavía tiene el segundo corte pues para levantar esa nota. ¿Listo? Entonces no se rindan, sigan intentándolo, saquen todas estas guías en 5. Para mi materia yo no pongo ningún problema bueno, yo no tengo, perdón, yo no tengo ningún inconveniente para ponerles 5 cuando el esfuerzo se nota. ¿Listo? Entonces, pues esfuércense, den lo mejor de ustedes, aprendan mucho, ¿bien? Para que pasen bien pues sus materias. ¿Listo? Bueno, sigamos. Today is 18 of September of 2021. Bien. Bueno, como siempre vamos a comenzar con los chicos de técnicos 1. Por favor, levantamos la manito. ¿Quiénes estamos de técnicos 1? Estabas Mónica y nobody else. Solamente está Mónica. Ah, ok, Luisa. Perfecto. Bueno. Ah, ok, Brainer. Levanta la manito, por favor. Ok. Bueno, recordemos que dividimos las clases en 2 sesiones. La primera es para los chicos de técnicos 1 y la segunda para los chicos de técnicos 2, que acá no voy a poner a hacer nada a los chicos de técnicos 2 porque siento que este tema les puede ser útil para todos los temas que estamos viendo. Acá pues repasemos un poco de pasado simple. Eh, y luego ya pasamos con los chicos de técnicos 2. ¿Listo? Cuando pasamos con los chicos de técnicos 2, los chicos de técnicos 1 pues se van a dirigir a trabajar en ciertos links, como siempre, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, recordemos que tenemos el pasado simple, ¿listo? Por favor, prestemos atención. El pasado simple se va a caracterizar porque es una estructura gramatical que yo utilizo para hablar de acciones que ya ocurrieron, ¿sí? Que pasaron ayer, antes de ayer, anoche, hace una hora, ¿sí? Son acciones que ya son pasado. Bien, se va a caracterizar el pasado simple porque los verbos se pueden catalogar como regulares o irregulares. Los verbos regulares son esos verbos que voy a encontrar, digamos, con un patrón, ¿sí? Que siempre van a seguir el mismo patrón. Albeiro, por favor, tú sí debes poner mucha atención porque tú sí estás súper atrasado en estos temas. Bien, como les decía, tenemos los verbos regulares, que son verbos que se van a caracterizar porque siguen un patrón. Y es que vamos a agregar siempre la terminación ed al final del verbo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo el verbo wash. Cuando lo pasamos a pasado, agrego la terminación ed y me queda washed.
El verbo live me queda lived, stop me queda stopped y copy que me queda copy. Listo, ¿qué pasa acá, chicos? Vamos a tener ciertas reglas, gramaticales para dar cuenta de los verbos en pasado. Y es que, por ejemplo, cuando el verbo termina en E, como por ejemplo el verbo live, el verbo dance, simplemente voy a agregar la D al final. No le voy a agregar otra E de más, sino que ya como termina en E, pues simplemente le agrego la D que le hace falta para que me quede en pasado. ¿Listo? Live es vivir, ¿no? Bueno, hay otra regla y es que cuando el verbo es corto y tiene una sola vocal, como por ejemplo este verbo que está acá, el verbo stop, o el verbo run, o el verbo cat, o el verbo hug. Son verbos que son cortos y tienen una sola vocal. Cuando eso pasa, debo duplicar la última consonante. ¿Listo? Consonante, recordemos que son las letras como tal del abecedario, ¿no? Que no son vocales. Duplicamos la última consonante y agregamos la terminación ET. ¿Listo? Y cuando el verbo termina en Y, acá debemos tener cierto cuidado porque cuando el verbo termina, perdón, cuando el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, debo cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ED. ¿Sí? Pero eso es cuando antes de la Y va una consonante. ¿Listo? En este caso, pues está la P, así que sí es necesario cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ED. Pero ¿qué pasa? No siempre vamos a tener que los verbos terminan, que antes de la Y van a tener una consonante, sino que van a tener una vocal. Cuando tienen una vocal, como por ejemplo el verbo play, que significa jugar o tocar un instrumento, el verbo pray, que significa orar, ¿sí? Son verbos que antes de la Y tienen una vocal, como acá, ¿sí? Tienen una vocal. A esos verbos, cuando yo los voy a pasar a pasado, no les hago nada. Me quedan tal cual. Lo que hago es que simplemente les agrego la terminación ed y ya me quedaron en pasado. Played, prayed. Entonces, cuando eso pasa, pues el verbo me queda tal cual. Cuando tenemos una consonante, sí hay que cambiar el verbo por, perdón, la Y por la I latina, como acá. ¿Listo? Bien. Sigamos. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Creo que esto, si alcanzamos, lo hacemos al final. Si no, no. Bien, recordemos también que tenemos las estructuras afirmativas, negativas e interrogativas, incluso también pues en pasado, ¿no? Entonces, esta es la estructura afirmativa. Bien, ¿qué pasa? Acá está mezclado, perdón. Acá está mezclado. Aquí tenemos verbos regulares y verbos irregulares. ¿Listo? Si ya sabemos que los verbos regulares son esos verbos a los que les voy a agregar la terminación ed, los verbos irregulares son esos verbos que no van a seguir como tal un patrón, sino que su estructura va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, new es el pasado del verbo know. ¿Listo? No, esto es una O. Esto es una O. No, no se entiende que es una O. A ver, no sé esto. No. ¿Listo? Este es un verbo irregular porque cuando yo lo paso a pasado, su estructura
cambia. En este caso cambio la O por la E, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, had es el pasado del verbo, ¿cuál sería? Cualquiera, cualquiera que esté en la clase, no importa si es de técnicos 1, de técnicos 2. Had es el pasado de qué verbo? A ver, profe. No, no, had, recuerda, had. Porque, a ver, sería otro verbo. Had es, ¿qué es had? Had es tener, ¿no? Pilas. Este es el pasado del verbo have. Have. ¿Mm? Y este es un verbo irregular. Y entonces es irregular porque cuando lo pasamos a pasado, su estructura cambia. En este caso, el pasado de have es have. El pasado de know es knew. El pasado de go es went. ¿Sí? Son, digamos que su cambio es, no sigue ningún patrón. Entonces, ¿cómo hacemos para aprendernos eso? Estudiándolo. Todos los días viendo como tal los verbos. ¿M? No hay otra manera, realmente. Es así, la verdad es así. Bien, ustedes, bueno, a los chicos de técnicos uno ya mismo les voy a enviar acá por el grupo em, un listado de verbos irregulares. ¿Listo? A ver acá. Para los chicos de técnicos uno, los de técnicos 2 hacen otra cosa, ¿no? Para los chicos de técnicos uno, ahí al grupo les acabé de enviar un listado de verbos irregulares, que son un listado pues de todos estos verbos. Esperen a ver si em, se los muestro acá. Ay, tengo que abrir el WhatsApp. Mm, Miren acá, chicos. Eso es lo que les va a aparecer. Les va a aparecer como tal el verbo en infinitivo, el pasado simple, el pasado participio. Tal vez a los chicos de técnicos 2 también les pueda ser útil. Y la traducción en el español. Bien, entonces lo ideal es que ustedes tomen esta listica, en lo posible la impriman y la pongan en un lugar visible y todos los días estén estudiando los verbos y empiecen a pensar, a aprendérselos. Por ejemplo, a ver, el verbo go. Entonces, el presente del verbo go, el pasado del verbo go, el participio del verbo go y la traducción. ¿Listo? Went es el pasado simple y gone el pasado participio. Bien. Entonces, lo ideal es que utilicen esta lista también para realizar la guía, porque en la guía pues van a haber puntos donde les piden el pasado de, por ejemplo, el verbo blow, soplar, blow, ¿listo? Breathe, respirar, breathe, whatever. Bien, entonces este listado pues les va a ser muy útil a cualquiera de los dos técnicos. Bien, listo. Sigamos.
Bien, entonces ahí vimos pues como tal los dos verbos regulares, tanto irregulares, cuando la oración es afirmativa, ¿sí? Es decir, que lo que ocurrió en el pasado pues pasó, ¿no? Trabajé, viví, estudié, conocí, tuve, ¿m? Pasado afirmativo. También vamos a tener el pasado negativo y el pasado interrogativo. Para el pasado negativo, tanto como para el pasado negativo, vamos a utilizar este auxiliar que es el auxiliar did. Para los chicos de técnicos 1, si no lo conocen, este es el pasado del verbo do. ¿Listo? Nosotros estábamos utilizando el verbo do como auxiliar en la estructura del presente simple, ¿cierto? Y lo utilizábamos como do o das. Ahora lo vamos a seguir utilizando como auxiliar, pero como pasado. Mm, la publicidad. Bueno, pero como pasado, ¿cierto? Entonces, este auxiliar va a tener la diferencia con el presente simple y es que acá no lo tenemos que adecuar de acuerdo al pronombre. ¿Se acuerdan que teníamos que agregar do o das y das era con he, she o it? Acá no, acá utilizamos did para todo, ¿sí? Did. Bien, ¿qué va a pasar? Que cuando yo utilice el auxiliar did, ya sea en negación o en pregunta, al verbo no le voy a hacer nada. El verbo me va a quedar en su forma base. ¿Listo? Acá el verbo está en pasado. Acá también está en pasado, pero solamente estoy utilizando el auxiliar did. ¿Listo? Entonces, para hacer negaciones, así como lo hacíamos en el presente simple, yo tenía que poner el pronombre, el auxiliar y luego la palabra not. En este caso, pues está en forma de contracción. ¿M? Luego el verbo, que al verbo no le hago nada, y el complemento. ¿Listo? Entonces, cuando uso auxiliar, el verbo me queda intacto. Cuando no, quiere decir que la oración es afirmativa y entonces sí afecto al verbo, pero no hay auxiliar. ¿Bien? Listo. Entonces tengamos esto muy claro, chicos. Did se utiliza en pasado y cuando utilizo did, el verbo me queda en su forma base. ¿Bien? Para hacer negaciones, ¿qué hago? Pronombre, auxiliar did, not, si lo quiero lo puedo contraer como acá, me queda didn't, siempre va a ser didn't, siempre, siempre didn't o did not, no hay que hacerle nada más. Y el verbo me queda en su forma base, ¿listo? Ah, así como está acá. I didn't live in the big one, we didn't study, Maria didn't know, today I didn't have, my mom didn't have. ¿Listo? Estos son verbos irregulares que en pasado cambian su estructura, pero cuando utilizo el auxiliar no les hago nada, me quedan tal cual. ¿Listo? Y así como veíamos en las anteriores estructuras gramaticales, siempre va a ir de primeras el auxiliar cuando realizo las preguntas. ¿Listo? Did. Did your sister bring the rackets? Did you like this book? Did the teacher talk to you? ¿Mm? Siempre va a ir de primeras el auxiliar. Auxiliar, pronombre, verbo y complemento. ¿Listo? Y no se nos olvide agregar el signo de pregunta. ¿Listo? Que en el inglés no existe el signo de interrogación que abre, sino solamente el signo de interrogación que cierra. Bien, otra cosa. No está. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el pasado simple, esta estructura que acabamos de ver, tanto para verbos regulares como irregulares, va a ser dirigida a los verbos, a todos los verbos, al verbo dance, clean, type, study, a todos, ¿sí? A lavar, planchar, cepillarse, pensar, comer, tocar, sentir, sí, cualquier verbo va dirigido a todos estos verbos, a ese listado de verbos que vimos, ¿sí?
Pero para el verbo to be hay una conjugación específica, ¿cierto? Y es was y were. ¿Listo? El verbo to be se va a transformar en was y were. Si el verbo to be en presente es cero estar, en pasado, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el verbo to be en pasado? ¿Qué significaría? Sería fui o estuve. ¿Listo? Entonces, was lo voy a utilizar con el pronombre I was, she, ella, she was, he, ate. ¿Listo? Y where va a ir con los pronombres, acá estoy, que este no va. Where va a ir con los pronombres we, you y they. ¿Listo? Entonces, para el verbo to be hay una estructura específica. ¿Listo? Y es que cambia a was y were. Para decir yo fui, yo digo I was. Para decir ella fue, decimos she was, he was, it was. Para decir nosotros estuvimos, we were. Tú estuviste, you were. Ellos estuvieron, they were. O ellos fueron, they were. ¿Bien? Entonces, para el verbo to be, tenemos que tener en cuenta esta estructura. No se nos puede olvidar. Was y were. ¿Bien? Para el resto de los verbos, ahí sí vamos a ver que tenemos los verbos regulares o los verbos irregulares y que utilizamos la estructura. Si son regulares, agregamos ed al final del verbo. Y si son irregulares, la estructura sí cambia, depende del verbo. Y que siempre para hacer oraciones negativas o interrogativas en pasado, utilizamos el auxiliar did. ¿Listo? Así como está. Bien. Listo. Ahora lo último que vamos a ver es que tenemos ciertas expresiones para, bueno, para dirigirnos hacia el pasado, para dar cuenta que estamos hablando como tal en pasado. ¿Listo? Entonces, last va a significar, por ejemplo, cuando nosotros decimos el año pasado, el mes pasado, la noche pasada, la semana pasada, el fin de semana pasado, ¿sí? Last. Entonces, para hablar del pasado, del día pasado, del año pasado, del mes pasado, ¿sí? De lo que sea pasado, utilizamos el término last. Entonces, la noche pasada, last night. El domingo pasado, last Sunday. La semana pasada, last week. Semana. ¿Listo? Week es semana. El fin de semana pasado, weekend. Weekend es fin de semana. ¿Listo? Last year, el año pasado, year es año, month, mes, ¿no? El mes pasado. ¿Listo? Ago. Ago hace referencia a antes. ¿Listo? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, 10 minutes ago, quiere decir hace 10 minutos o 10 minutos antes. ¿Listo? Por ejemplo, esta expresión la vemos mucho en las películas, cuando van a hacer una introducción de una historia que sucedió hace tiempo anterior. Entonces utilizan ago. 5 years ago, 5 años antes, o hace 5 años, ¿sí? Ago quiere decir antes. An hour ago, una hora antes. 3 days ago, 3 días antes. A week ago, una semana antes. A month ago, un mes antes. A year ago, un año antes, ¿sí? Ago, antes. Y luego tenemos las expresiones que se utilizan con yesterday. Bien, yesterday es ayer. Ayer. Yesterday morning, la mañana de ayer. Yesterday afternoon, la tarde de ayer. Yesterday evening, la noche de ayer. Bien. O también tenemos la expresión the day before yesterday, que en español significaría, nosotros le tenemos un nombre específico,
¿qué significaría the day? De, el, day, día, before, antes, yesterday, ayer. ¿Sería? ¿Cuál sería? ¿Qué significaría esta expresión de chicos de técnicos uno? Before, recordemos que before es antes, before es antes. Oh my gosh, sorry. It's really difficult to write with a mouse. And after is después. No se nos olvide esa diferencia. Bien. Después. Oh my gosh. Después. ¿Listo? Before antes, after después. Si acá dice the day before yesterday, el día antes de ayer, en español nosotros le diríamos antier. ¿Bien? The day before yesterday. Es la expresión que se utiliza para decir antier. ¿Listo? Bueno, entonces pues eso es lo que tiene que ver como tal con el pasado, el reconocimiento de los verbos regulares e irregulares y que las oraciones negativas como interrogativas se utilizan con el auxiliar, perdón, this. Bien. Ahora entonces vamos a ver qué vamos a hacer con, qué vamos a hacer mientras que le explico a los chicos de técnicos 2. Esto es... Les voy a enviar 3 links. Si acaban los 3 links antes de que se acabe la clase, le envío el siguiente. Listo, que es este cuarto. Pero con estos 3 es suficiente. Entonces voy a enviarlo acá por los mensajes de la llamada. Ay, chicos, no se les olvide, si no han enviado la autorización y el nombre completo, envíenlos. ¿Listo? Bien, les voy a enviar acá estos 3 links. ¿Listo? Entonces, el primer link nos va a llevar como tal a un ejercicio de vocabulario. Entonces acá vamos a practicar vocabulario de los miembros de la familia. Entonces ahí esperan a que carguen, no le vayan a dar clic a ningún anuncio, dejen que cargue. Bien, les va a salir un recuadrito, esperen que cargue. Como tal, es como una especie de juego que consiste en unir como tal el significado de cada nombre de cada miembro de la familia. Entonces le dan en jugar y acá eligen qué nivel. No me vayan a elegir fácil. Están entre medio y difícil, ¿sí? O sea, el que lo haga difícil tiene doble punto, el que lo haga medio, un punto nomás. Bien, entonces, la idea es que usted entre acá, le dé la opción difícil y lo que tiene que hacer es como tal unir el significado. Entonces usted le da, por ejemplo, acá. Entonces acá le dice grandpa y lo tiene que unir con el icono que es correspondiente a grandpa. What is grandpa? ¿Qué es grandpa? ¿Qué es grandpa, mis chicos? Los chicos de técnicos uno. No, nobody. Ok, bueno, grandpa va a ser el abuelo, pero entonces esta es una manera de decirle al abuelo con cariño, grandpa, my grandpa, para no decirle grandfather, sino se le dice grandpa con cariño, como abuelito. ¿Listo? Bien, el segundo link, ¿dónde es que estoy? Acá. El segundo link, que es este, los va a llevar a hacer ejercicios gramaticales con verbos regulares. Entonces aquí recordamos que son los verbos regulares, perdón, ay, regulares.
Los verbos regulares son los verbos a los que simplemente les voy a agregar la terminación ed y que si es corto debo duplicar la consonante, la última consonante, y que si termina en y debo mirar que si antes de la y haya una consonante o haya una vocal. Entonces acá debo mirar. Por ejemplo, help. ¿Cuál es el pasado de help? Entonces aquí ustedes eligen. Está muy fácil. Y el último ya es un poquitico más difícil, más procedimental. Y es como tal, pues, cumplir con la estructura gramatical del pasado simple. ¿Listo? Entonces, hacen esos 3 ejercicios y si acaban antes de que hagan los 3, de que se acabe la clase, perdón, entonces les envío el último link, pero creo que no va a ser necesario, porque siempre es harto lo que tienen que hacer. Y ya acá pues utilizan la estructura. Entonces, si es negativa, utilizan, no, acá no hay negativa, así, si es negativa, entonces utilizan el auxiliar did. Entonces, dan did not work. Al verbo no le hago nada. Recordemos que el verbo me queda en su forma base. Complemento que sería la semana pasada. Y listo. Ya me quedó como tal la estructura bien hecha. ¿Ven? Entonces, did not y ya. Al verbo no le hago nada porque ya tengo el auxiliar did que me implica pasado. O también lo puedo hacer como contracción, pero creo que para esta página no pongan contracciones porque de pronto no las lee. Pero recuerden que también es posible hacerlo así, didn't. Bien, podemos decir did not, que es la forma larga, o didn't, que es la forma corta con la contracción de la palabra not. Y si es pregunta, como por ejemplo acá, entonces va primero auxiliar did y verbo en su forma base. Recuerden que no le hago nada al verbo porque ya tengo el auxiliar. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, a trabajar. Me envían, como siempre, por favor, los resultados de todo su trabajo al WhatsApp con nombre y yo luego estoy pasando todas esas notas. Bien. Eso sería entonces lo que hacen los chicos de técnicos 1. Bien. Bueno, y ahora entonces seguimos con los chicos de técnicos 2. Ok, ok, con los chicos de técnicos 2 en la guía número 5 el tema es de gerunds and infinitives, que en español sería gerundios e infinitivos. Bien, voy a saltarme un poquito, esperen. Mm, Acá. Listo, entonces vamos a comenzar con los infinitivos. ¿Listo? Los infinitivos o los verbos infinitivos mejor se caracterizan porque me van a seguir como tal un adjetivo o porque los voy a utilizar en la estructura base del verbo. ¿Listo? Entonces, acá, como tal, vamos a ver la diferencia en que los infinitivos se van a caracterizar porque justo después, perdón, justo antes del verbo va a ir la preposición to. ¿Listo? To hear, to feel, to find. Bien. Por ejemplo, to stay, to go, to win, to be. ¿Mm? Entonces, los infinitivos se caracterizan porque antes del verbo va a ir la preposición tú, tú. Siempre que vayamos a utilizar infinitivo, debo poner tú. ¿Listo? Tú antes del verbo. ¿Qué pasa? Los infinitivos se van a utilizar en ciertos casos, como por ejemplo, cuando tenemos unos adjetivos, ciertos adjetivos. Resulta que acá vamos a ver qué es donde se complejiza, porque recordemos que ustedes están en un nivel más alto, entonces obviamente se les exige un poco más. Y es que tenemos que caracterizar los adjetivos, porque no con todos los adjetivos vamos a utilizar los verbos en infinitivo. ¿Bien? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo, chicos? ¿Alguien de técnicos 2?
Es una palabra que describe a una persona. No solamente a personas, sino que describe características y cualidades de algo. Sí, podemos describir una persona, pero también podemos describir un objeto, podemos describir un lugar, podemos describir whatever. ¿Listo? Entonces, muy bien. Los adjetivos describen cualidades, características. ¿Listo? En este caso acá tenemos estas palabras. Sorprendido, decepcionado, fácil, feliz, importante, afortunado, necesario, normal, posible. Todos estos son adjetivos. Y nos dice acá que con estos adjetivos voy a utilizar los verbos en infinitivo. ¿Listo? Y en infinitivo quiere decir que lo pongo con la estructura de primero la preposición tú y luego el verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, delighted. What is delighted? ¿Alguno sabe qué es delighted? Delighted es encantado. ¿Listo? Encantado o encantada, no importa. Entonces dice acá, I was delighted to hear she finally got the job. Yo estuve, o bueno, yo estoy, no, sí, yo estuve, más bien yo estuve. Yo estuve encantado de escuchar que ella finalmente obtuvo el trabajo. En este caso, esta oración está en pasado. Bien, esta está en presente. It is normal to feel nervous before an exam. Es normal sentir nervios antes de un examen. It is easy to find a parking spot at this time of the day. Es muy fácil encontrar una parada para parquear a esta hora del día. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que tenemos que adecuar el verbo al adjetivo. ¿Mm? Lo difícil es saber a cuál adjetivo tengo que, o sea, cómo saber qué adjetivo utilizo, infinitivo o gerundio. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que hasta acá ya nos quedó claro que el infinitivo se va a caracterizar porque tiene la preposición tú y pues va con un adjetivo. ¿Listo? Entonces, cuando el verbo está con tú, quiere decir que está en infinitivo. To hear, to feel, to find. Bien, eso es infinitivo. Vamos a ver ahora el gerundio. Los gerundios se van a caracterizar porque el verbo va a estar en la estructura del presente continuo. ¿Se acuerdan que en el presente continuo lo que hacíamos era que agregábamos la terminación ing? En el gerundio seguimos utilizando esa estructura del presente continuo con la diferencia de que acá no vamos a tener que utilizar el verbo to be, porque acuérdense que con el presente continuo había que utilizar verbo to be. Acá no, acá solamente vamos a utilizar el verbo con la terminación ing. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Van a haber ciertos adjetivos que van a tener que utilizarse con gerundios, como por ejemplo estos adjetivos. Like, love, adore, hate, detest, dislike, enjoy, prefer. ¿Listo? O como estos. Admit, advise, suggest, finish, imagine, involve, mind, stop, be word. Estos no son adjetivos, sino que son verbos, pero son verbos que los puedo, digamos que, conjugar también con los gerundios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo voy a utilizar este adjetivo gustar, adjetivo amar, adorar, odiar, bueno, adjetivo también son verbos también, o sea, implican una cualidad que ya sea positiva o negativa, pero también funcionan como verbos, verbos modales. Estos verbos, cuando yo los junto con los gerundios, el gerundio me tiene que quedar con ing. Entonces, por ejemplo, I like dancing. Oh my gosh, this is really difficult. Dancing. Ya arreglo esa B.
Em, I like dancing. Me gusta bailar, por ejemplo. Y el verbo está en gerundio. ¿Por qué en gerundio? Porque tiene la terminación ing. No está bien decir, por ejemplo, I like to dance. I like to dance. No es correcto. No, no está bien. O sea, se entiende que está refiriéndose a que le gusta bailar, pero no es la forma correcta para decir que le gusta bailar. La forma correcta es utilizar el verbo en gerundio. Entonces, chicas y chicos, infinitivo es cuando el verbo tiene la preposición to antes, ¿sí? Por ejemplo, acá, to dance, esto está en infinitivo. Y gerundio es cuando el verbo se le agrega ing. Esto es gerundio o gerund. Oh my God, this is really difficult to write. ¿Listo? Gerundio. Bien, entonces lo difícil como tal aquí no es reconocer cuándo es gerundio o cuándo es infinitivo, sino saber con qué adjetivo se debe utilizar gerundio y con qué adjetivo se debe utilizar infinitivo. Y no solamente vamos a utilizar adjetivos, sino que también vamos a utilizar verbos como por ejemplo estos verbos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se complejiza todo. Para eso hay listados, hay diferentes fuentes donde podemos buscar cuáles adjetivos y con cuáles verbos puedo utilizar la estructura de gerundio o la estructura del infinitivo. Bien, listo. Entonces acá ya está la diferencia mucho más clara. Miren acá, infinitivo es to plus verb. ¿Listo? To work, por ejemplo. Y en gerundio sería working. Bien, a ver si nos quedó claro, por lo menos pues hasta ahora, digamos que dando el primer paso del escalón de gerundios e infinitivos. Necesito que primero nos quede claro que reconozcamos cuando el verbo es infinitivo y cuando está en gerundio. Entonces vamos a poner el siguiente verbo en infinitivo y en gerundio. El verbo clean, que es limpiar. Envíenme en el chat, por favor, cómo nos queda este verbo en infinitivo y en gerundio. Clean. Recuerden que yo siempre doy puntos. Que 3 puntos suman un punto grande y este punto se va a la nota definitiva. Digamos que les quedó en 2,9, pero tienen un punto, entonces les quedó en 3, no perdieron. Perfecto, Luz. Muy bien. To clean sería la forma infinitiva y cleaning sería la forma en gerundio. Perfecto, Erika. Punto para Luz. Punto para Yo Erika. tengo una pregunta. Es que Dime. confundía. Cleaning no se escribe con doble N. Déjame miro porque no me acuerdo, pero creo que no. Me parece que no. No tiene nada para que sea con doble N. No, 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 no. No, 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 no. No, Eso gracias, de profe. de duplicar la última consonante es cuando, por ejemplo, tienen una sola vocal. En este caso, usted tiene 2 vocales. O cuando, es que eso ya depende también de la fonética. Por ejemplo, a ver, hay uno que es súper difícil. Attend. Attend, me parece que se escribe así. Attended. Me parece que a este sí hay que duplicarle. Porque es bisilábico y porque tiene ay, se me olvidó la palabra. Es una acentuación en la parte final. Pero eso es más fonético y eso a mí en lo personal siempre se me ha dificultado, me da como mucha jartera eso. Pero eso ya es como más específico, eso no es tan, digamos que sí es importante al momento de escribir,
pero no siempre lo vamos a utilizar. Entonces, no, en eso no hay que preocuparse mucho. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué más nos dice acá? Bueno, entonces acá, por ejemplo, si quieren le pueden tomar pantallazo o si quieren revisan la lista que les puse ahí como tal en la guía. Y acá nos dice, miren, el infinitivo es usado con los siguientes verbos. Por ejemplo, effort, agree, arrange, choose, decide, expect, hope, learn, manage, need, offer, plan, promise, refuse, sin, use, volunteer, want. Entonces, por ejemplo, para estos verbos, si tenemos estos verbos, debe haber un conector que va a ser el conector en infinitivo. ¿Listo? Por ejemplo, esto. Miremos estas oraciones. Ellos eligen comprar una casa. They choose. Choose es el verbo que me está indicando que el siguiente conector debe ir en infinitivo. ¿Listo? They choose to buy a house. Ellos eligieron comprar una casa. Pero también podemos decir, ellos eligieron vender la casa. Entonces, si en lugar de decir comprar, igual la estructura va a ser en infinitivo. They choose to sell a house, vender la casa. ¿Sí? No importa cuál sea el verbo que va a conectar lo que quiero decir. Lo que tengo que tener claro es que choose va a seguir por una conexión de un verbo en infinitivo. ¿Sí? We want to cook something delicious. Nosotros queremos, want va seguido por infinitivo. We want to cook something delicious. Nosotros queremos cocinar algo delicioso. Pero también podemos decir, nosotros queremos viajar a Londres. We want to travel to London. Nosotros queremos viajar a Londres. Lily is learning to drive. Ella está aprendiendo a manejar. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, learning acá nos aparece como la estructura del gerundio, pero no es un gerundio. ¿Por qué no es un gerundio, chicos? Porque esta palabra learning no sería un gerundio, a pesar de que está con la misma estructura del gerundio. Porque al otro lado, o sea, sigue el verbo En en infinitivo. infinitivo, que es to drive. Bueno, sí, esa razón es muy válida, pero lo que realmente me dice que no es un gerundio es porque acá está el verbo to be y quiere decir que esto es presente continuo, ¿sí? Lily está aprendiendo a manejar, ¿sí? Porque acá está conjugado, por eso sé que no es un gerundio. Los gerundios simplemente van a tener, la terminación ing y no van a tener verbo to be. ¿M? Por eso es realmente. ¿Listo? Entonces, pueden, si quieren, tomarle pantallazo acá para que tengan claro que con estos verbos se debe utilizar el infinitivo. O si quieren, van pues también a la lista que les puse ahí en la guía. Ya ustedes deciden. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que pasa con esto es que es muy confuso porque puede utilizarse con verbos como estos, con adjetivos como los que vimos hace un momento, o también van a haber casos en donde se mezclan, donde pueden utilizarse tanto infinitivos como gerundios. Entonces ahí se vuelve un poquito más complejo. Y digamos que la forma de dominar esto es cuando ya lo utilizamos mucho, cuando ya empezamos a escribir y hacemos ejercicios o por ejemplo desarrollamos la guía a conciencia y ahí nos va quedando mucho más claro. ¿Listo? Bien. Sigamos. Espere, esto es gerundio. Bueno, por ejemplo, acá nos dice que también se utiliza el infinitivo con algunos modal verbs, pero
que no se va a utilizar la expresión tú, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis acá, porque ya, digamos que también depende de la práctica. Entonces, antes de dejar de utilizar tú, todavía no lo dejemos de utilizar. Por ahora, siempre utilicemos tú cuando vayamos a referirnos al infinitivo, porque acá puede ser un poco confuso. ¿Listo? Entonces, por ahora aprendamos a utilizar bien el infinitivo con tú. ¿Listo? Bien. Y luego, pues entonces vamos a ver los gerundios. ¿Con qué verbos puedo utilizar los gerundios? ¿Listo? Con los verbos, con este tipo de verbos, verbos modales. Bien. Es que estos ejemplos no están tan claros. Estos están mejor. Estos están mejor, pero no están todos los verbos modales. Acá están, listo. Bien, entonces vean estos verbos. Con estos verbos vamos a utilizar el gerundio. ¿Listo? Y con estos también, con estos que están acá, que son los que vimos ahorita. Por ejemplo, like, love, adore, prefer, hate, begin, start. Bien, con estos también. Con estos en específico tengo que utilizar el gerundio. El gerundio es el que me va a conectar como tal la oración. Entonces, por ejemplo, mind. Miren, acá está mind. I don't mind lending you some money. What is lend? ¿Qué es lend, chicas, chicos? Enviar. No, no es enviar. Send es enviar. Send. Pero lend es otra cosa. Enviar. Leyendo. Prestar. Más bien prestar. Más que fiar, prestar. ¿Listo? I don't mind lending you some money. Yo no pienso prestarte dinero. Nada de dinero. No pienso prestarte nada de dinero. Eso es lo que dice acá. Entonces, I don't mind. Yo puedo utilizar I don't mind. Yo no pienso, yo no pienso cortar las cortinas, whatever, ¿sí? I don't mind cutting the curtains. Cutting, por ejemplo. I don't mind cutting. Veamos el siguiente. We miss going to the beach on vacation. Going. Go. Quiere decir que go, acá no está, pero es, miss, es infinitivo y go va con gerundio. ¿Listo? ¿Qué dije? No, miss es el verbo que me va a implicar el gerundio. Aquí no tiene nada que ver el infinitivo. Qué pena, chicas. We miss going to the beach on vacation. Nosotros extrañamos, pero puedo utilizar cualquier otro verbo. ¿Listo? We miss traveling. We miss watching TV. Lo que sea, con miss. Entonces, estos son con gerundios y estos que estaban acá con infinitivos. Entonces, hay listados que nos permiten tener mucho más claros cuándo debo utilizar gerundio y cuándo debo utilizar infinitivo. Yo les puse un link ahí en la guía. Vamos rápido a mirar la guía antes de que se me acabe el tiempo porque les tengo que decir algo sobre la guía. Guía, ustedes son técnicos 2. Ay, no. Qué mora. Bueno, mientras tanto, ya cargo, perfecto. Veamos acá. Bueno, acá nos dice cómo son los infinitivos y los gerundios. Acá nos da alguna lista de gerundios, de cuándo se debe utilizar el gerundio o el infinitivo. Sigamos. Bueno, como tal, hay que leer todo eso. Aquí está el listado de cuándo se debe utilizar infinitivo y gerundio. Bien, voy a ver si busco, espera, me pongo esto de tarea.
para buscarles un listado que esté bien claro y que les ayude con eso, porque esa es la clave, tener un listado que nos dé eso bien claro, porque este me parece que está mezclado. Bueno, como tal, acá tenemos la actividad de cuándo debemos utilizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar como tal el verbo o el adjetivo y ahí definimos si es que el conector va en gerundio o en infinitivo. Entonces, por ejemplo, ahorita vimos like. Like, ¿con cuál va? ¿Con gerundio o con infinitivo? Ahorita lo vimos. Gerundio. Perfecto. I would like coming to the party with you. Me gustaría llegar contigo a la fiesta. ¿Mm? Perfecto. Sería coming, gerundio. ¿Mm? Enjoy es disfrutar y también va con gerundio. I enjoy having a bath in the evening. Yo disfruto tener un baño en la noche. ¿Listo? Estos no los recuerdo. Mine también es con gerundio. Y así. Bueno, ustedes ahí tienen que mirar la lística. Igual cualquier cosa me preguntan. Bien, acá se les tiene que desplegar esto. Si no se les despliega, pues tenemos problemas. ¿Listo? Esto se les tiene que desplegar en sus documentos. Bien, sigamos. Acá, por ejemplo, tenemos que completar esta conversación, esta carta. Entonces, aquí están los verbos en español para que usted sepa cuál verbo va en cada línea, para que sepa cuál va. Pero por supuesto, acá lo van a poner en inglés, ¿no? Acá están en español como guía, pero acá deben ir en inglés y obviamente siguiendo la estructura del gerundio o del infinitivo. Bien, listo. Y bueno, esto es de completar. Ahora ya, llegamos a lo que quiero mostrarles. Resulta que en esta guía tenemos que leer un libro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes ya están en un nivel avanzado y más que, digamos, comprender gramáticamente todas esas estructuras que hemos visto, ustedes ya dominan, digamos que lo más básico que es todas esas estructuras gramaticales que vimos el técnico pasado. Acá tenemos que, la idea es que ustedes salgan con un inglés mucho más, obviamente que no perfecto, porque eso también depende de ustedes mismas, pero sí que tengan mucho más desarrolladas sus habilidades. Y en eso está saber leer en inglés. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les envío a ustedes un libro que se llama Charlotte's Web, que se llama la telaraña, la red de Charlotte o la telaraña de Charlotte. ¿M? Y vamos a leer de la página 1 a la página 92. ¿Listo? Y esto pues lo vamos a reflejar de que sí leímos con estas preguntas. Igual yo también voy a hacer un control de lectura dentro de 15 días, después de que ya se haya entregado esta guía, para ver cómo nos fue. Ahora, un consejo que les voy a dar, mis chicas, ya se me acabó el tiempo rápido. Un consejo que les voy a dar es que cuando ustedes no entiendan ninguna palabra, por ejemplo, algo de vocabulario, entonces usted coge un cuadernito y va anotando palabrita por palabrita y en el traductor pone ahí la palabra que usted no entienda. Entonces, por ejemplo, a ver, rápido, cargue que tengo clase. A ver, por ejemplo, acá, soft. I don't know what is soft. Entonces, ¿qué hago? Anoto en un cuadernito la palabra soft, busco en el traductor qué significa soft, pongo la traducción y ahí voy haciendo mi lista de vocabulario. ¿Listo? Esta lista va a ir calificada en la guía número 6, no en la 5 porque en la 5 se califican estas preguntas que puse ahí. ¿Listo? Pero ese listado de vocabulario lo voy a calificar en la guía número 6. Entonces, por favor, pónganse juiciosas a leer. ¿Listo? Ya después de que ustedes empiecen a adquirir mucho más vocabulario, se les va a hacer más fácil leer en inglés. ¿Listo? Y bueno, me despido. Bye bye. Take care of you. See you tomorrow. Okay? Bye bye.